Queridos seguidores, me encantaría que os suscribierais a nuestro canal y le dierais me gusta a nuestros vídeos. Seguiré ofreciéndoos las mejores noticias. Os quiero. Pasemos al vídeo. Que lo disfrutéis. El mundo del corazón vuelve a estar revolucionado por las duras palabras que, según se afirma, han salido de boca de Demet Özdemir y Can Yaman. El silencio que se había mantenido durante días se ha roto con esta afirmación que ha llegado a los pasillos. Según los rumores, Demet Özdemir, tras acumular durante mucho tiempo sus sentimientos, le dijo a Can Yaman una frase muy dura y impactante. «Eres realmente estúpido, no me mereces». Estas palabras no solo se interpretaron como parte de una discusión entre dos personas, sino como el momento de ruptura de una relación de la que se había hablado durante semanas, incluso meses. Según la información que ha llegado a los pasillos de la prensa rosa, estas palabras no se pronunciaron en medio de una conversación tranquila, sino en un momento en el que los ánimos se caldearon sin que se alzaran las voces, pero con palabras muy duras. Según afirman fuentes cercanas, Demet Özdemir no gritó esta frase, sino que la pronunció con un tono muy claro y decidido. Este detalle aumentó aún más el impacto de las palabras. Porque una frase dura dicha con calma puede ser, en muchos casos, más destructiva que un grito de ira. Los comentaristas de la prensa rosa no consideraron estas palabras solo como un insulto, sino como la expresión de una ruptura emocional. Se afirmó que Demet Özdemir no pretendía atacar la personalidad de Can Yaman con esta frase, sino que más bien expresaba la decepción que sentía ante lo sucedido. Un columnista de prensa sensacionalista hizo el siguiente comentario. Estas palabras parecen haber sido pronunciadas de improviso, pero detrás de ellas hay una larga acumulación. Según se comenta entre bastidores, Demet Özdemir llevaba mucho tiempo sintiendo que no podía expresarse, que no la entendían y que estaba atrapada en un bucle sin fin. Por lo tanto, se sugirió que estas palabras no eran el resultado de un arrebato momentáneo, sino de haber superado el límite de su paciencia. La siguiente frase, que supuestamente le dijo a un amigo cercano, resumía el estado de ánimo de Demet. «Siempre he sido la que entiende, pero no me han entendido». Según las acusaciones, Can Yaman no respondió con ira a estas palabras, como era de esperar. Según se comenta entre bastidores, se produjo un breve silencio. Se afirma que la expresión facial de Can Yaman cambió, que apartó la mirada y que permaneció en silencio durante un largo rato. Según una fuente, la única frase que pronunció Can Yaman fue la siguiente. «Si hemos llegado al punto de decir esto, es que en algún momento he cometido un grave error». Esta reacción se interpretó en el mundo del corazón como una admisión indefensa. El motivo por el que estas palabras se calificaron de escandalosas no fue solo su dureza, sino también el hecho de que se produjeran en un momento en el que se estaban haciendo declaraciones románticas y esperanzadoras ante la opinión pública. El marcado contraste entre estas palabras y las emotivas declaraciones que Can Yaman había hecho anteriormente llamó la atención. Un comentarista del mundo del espectáculo resumió la situación de la siguiente manera. Estas palabras, que siguen a frases románticas, suponen un duro paso de la fantasía a la realidad. Con la difusión de las acusaciones, las redes sociales se dividieron en dos. Una parte consideraba que Demet Özdemir era dura pero sincera, mientras que la otra defendía que las expresiones utilizadas eran demasiado duras. Algunos de los comentarios más destacados fueron los siguientes. Estas palabras son hirientes, pero pueden ser ciertas. Nadie debería dirigirse así a otra persona. Está claro que está muy dolida. Estos comentarios mostraron lo delicada que era la situación. La pregunta más frecuente en los círculos del mundo del espectáculo es: ¿son estas palabras el presagio de una ruptura? Según algunas fuentes, esta frase indica que se ha cruzado un umbral difícil de superar. Según otras, por el contrario, la expresión abierta de sentimientos reprimidos podría ser el comienzo de una nueva confrontación. Según su entorno cercano, Demet Özdemir ha marcado sus límites con estas palabras. La frase «¿no me mereces?» se interpretó más como una expresión de agotamiento emocional que como una afirmación de superioridad.
En un artículo de revista llamó la atención la siguiente frase. Es una forma dura pero clara de decir no puedo más. Según se comenta entre bastidores, Kanyaman entró en un serio proceso de reflexión tras estas palabras. Se dice que preguntó a su entorno cercano, ¿qué me ha llevado a este punto? Se rumorea que, durante este proceso, Kanyaman se ha mostrado más reservado y ha evitado hacer declaraciones. La mayor parte del mundo del espectáculo coincide en que estas palabras no son una simple discusión. Por el contrario, esta frase se considera uno de los momentos más frágiles de una relación que dura ya mucho tiempo. En una columna se publicó la siguiente frase. A veces, las palabras más duras son las que más duelen. Eres realmente estúpido, no me mereces. Parece que estas palabras darán que hablar durante mucho tiempo en el mundo del corazón. Aún no está claro si se trata de un insulto, un grito o una despedida. Pero hay algo que está claro. Esta frase ha pasado a la historia como un punto de inflexión importante en la historia entre estos dos nombres. El tiempo dirá cómo continuará esta historia. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si os gusta, os agradecería que os suscribierais y le dierais a me gusta. Si tenéis alguna sugerencia, no olvidéis dejar un comentario. Os quiero a todos, cuidaos mucho.